sobre todo en una tarea tan sencilla como lo es alimentar a los migrantes que están de paso, ¿no? Y es un grupo en situación de vulnerabilidad totalmente desatendido por las autoridades nacionales. Y vaya que sí, porque no es nada más la discriminación propia del mexicano, que además nos caracterizamos por esta cuestión, sino además son víctimas de diversas cuestiones, de diversos delitos, el crimen organizado, el secuestro, violación, robo. A ver, explícanos tantito para contextualizarnos, para ubicarnos en la realidad. ¿Cómo está la realidad del del migrante que viene o que pasa por México? Porque, bueno, atendiendo en este entendido de que la mayor parte, pues, utilizan a México como vía de paso, no vienen precisamente a quedarse aquí, sino lo utilizan como vía de paso. ¿Cómo está la situación del migrante que pasa por México? Pues mira, el migrante utiliza dos rutas para llegar propiamente a Estados Unidos, el lado oeste o el este del país. Entonces, si es que viajan en tren, son dos rutas, repito, distintas, ¿no? Sin embargo, es en el propio tren en donde se sufre, te digo, tráfico de personas, trata, que es distinto, secuestros, robos, y bueno, un sinfín de delitos, que el problema precisamente es que no existen autoridades que estén vigilando estas vías por las cuales transita el migrante. Y propiamente en las fronteras son los propios llamados polleros, quienes al cruzar la frontera son quienes ellos mismos incitan a la delincuencia organizada a que recluten a gente que viene en los trenes, al propio secuestro, y es ahí donde se cometen los delitos. En el tránsito, es decir, ya en el tren, que es totalmente en soledad, no hay autoridades, no hay reglamento al respecto, no hay ley que aplique, y posteriormente a la hora de cruzar la frontera es cuando hay un sinfín de denuncias penales en contra de inclusive propias autoridades que los reclutan. Entonces, esa es la parte preocupante. El tema de migración, por lo mismo, ha sido muy desapercibido, porque si bien se requieren de denuncias, si tú eres migrante y estás de paso y eres víctima de algún delito, ¿cómo vas a interponer una denuncia si estás de paso? Uh-huh. ¿No? Entonces, por lo mismo hay muy pocas cifras, hay muy poca documentación acerca de los delitos, ni siquiera sabemos cuántos migrantes están transitando actualmente en el país, no hay ningún tipo de registro. Entonces, eso hace que sea un fenómeno per se complejo, pero también que no exista ni siquiera una base de datos que pueda tomarse una solución, por ejemplo, legal, ¿no? Esa es la parte preocupante. Esa es, vaya, la generalidad de la situación con este grupo. Existen grupos, bueno, tú me comentabas, tú eres activista independiente, pero ¿cómo está la cuestión de la ayuda a estos grupos? Pues mira, de hecho, son inclusive los grupos, o sea, asociaciones, fundaciones, ONGs, o inclusive personas independientes o con albergues, como lo es el padre Solalinde, que son ellos que reciben muchísimas amenazas por parte del crimen organizado, inclusive por propio el Estado mexicano, porque no se permite, inclusive en los albergues, que existen estas atenciones al migrante, ¿no? Porque aunque es un fenómeno que no se ha dado la tarea en México de atenderlo, ni en el Ejecutivo, ni en el Judicial, ni en el Legislativo, entonces lo hace mucho más complejo a la hora de que son los propios activistas sociales quienes se encargan de defenderlo. Entonces el propio Estado mexicano o periodistas o crimen organizado son los que limitan mucho a la sociedad civil a poder ejercer un activismo pleno para ahora sí que ponerle voz a esas personas que son totalmente ignoradas. Entonces para la sociedad civil es bien difícil emprender todas las medidas que se quisieran poder implementar para darle una solución a este fenómeno migratorio. Entonces la verdad es que no es fácil, y se tiene pues el propio ejemplo de las patronas, como lo venías diciendo, que si bien no son un albergue tal cual, lo eran y tuvieron que dejar de serlo por amenazas o gente que se metía inclusive ahí al albergue donde están ellas a espiar, ¿no? Y era gente de crimen organizado que estaba viendo cómo operaban los migrantes y los albergues en conjunción con la sociedad civil para entonces ponerles un alto.
Entonces también la sociedad civil se ve frenada por el propio rezago de la autoridad. Vaya, tú como activista independiente, ¿a qué te has enfrentado en esta lucha? Pues lo principal, como digo, atendiendo los derechos humanos del migrante a partir de mecanismos judiciales, es decir, de amparos, de delitos, de denuncias y de todo lo que se pueda documentar ante el Estado mexicano en un proceso judicial, es prácticamente imposible. De entrada, porque apenas con una nueva reforma a la ley de migración, se expide una nueva ley y un nuevo reglamento que, no son cuestionables, pero pueden atender situaciones generales acerca de los migrantes, y es bien difícil lograr que sean los migrantes quienes vayan a interponer una denuncia, quienes denuncien a las autoridades que están coludidas, que ellos tienen conocimiento, amenazas, robos, secuestros, todos los que les pasa en el transcurso por México. Es bien difícil que ellos estén dispuestos a las denuncias por las propias amenazas que reciben. Entonces es bien difícil hacer un activismo, digamos, a través del mecanismo judicial, porque ellos mismos no lo quieren hacer por las amenazas que ya han recibido. Entonces eso en particular es bien complicado para todos aquellos en la República Mexicana que se han dedicado al tema migratorio. Entonces, te digo que con esta nueva ley de migración ya el migrante en teoría tiene acceso a la justicia, es decir, necesariamente se incita a que sean los migrantes quienes interpongan la denuncia. Pero, por ejemplo, me tocó cuando, no sé si recuerdas que hubo una caravana de las madres de migrantes desaparecidos. Sí, que de hecho una madre logró reunirse con su hijo, creo que en Cuernavaca, y fue una Exacto. cuestión tremendamente emotiva, pero que vaya, cuántas de ellas un día dejan de ver a sus hijos porque van en búsqueda de un mejor futuro y jamás vuelven a verlos. Exactamente, y fue precisamente en esa marcha que emprendieron las madres de estos migrantes, en donde yo platicaba con una de ellas, y yo le decía que fuera a interponer una denuncia porque ella tenía la grande sospecha de que su hijo había sido desaparecido, porque él había estado involucrado en mucho, digamos, activismo dentro del propio Ruta del Migrante. Entonces, ella es salvadoreña, y lo que me decía es, interpongo mi denuncia de desaparición forzada, por ejemplo, pero si yo vivo en El Salvador, ¿cómo le voy a dar seguimiento a esa denuncia? Si uno tiene que ir, presentar pruebas o declaraciones, y entonces son esas cosas en donde la ley no prevé estas situaciones donde, claro, si son migrantes, están por México un cierto tiempo, en donde si meten una denuncia, probablemente, ¿dónde los notificas? ¿O dónde los llamas a un proceso? Si están en Estados Unidos o siguen en el transcurso, o inclusive se regresan ya a sus países. Entonces es un tema bien complejo desde la óptica tanto de la sociedad civil como del derecho, como de las propias políticas públicas que no se han emprendido. Eso hace de la migración un fenómeno tan difícil por estas razones, ¿no? En ese sentido de esta reforma que nos comentabas acerca de la migración, a ver, nada más contextualízanos, es una reforma que ya fue aprobada, está en discusión, ¿de qué se trata esto exactamente? Sí, mira, antes de hecho no existía una ley de migración, se guiaba todo a través de la ley de población. Hasta hace muy poco se expide una ley de migración, pero era criminalizaba mucho al migrante, cuando esa no es la solución en absoluto. Entonces, hace ya 2 años se emprende a través del Poder Legislativo en el Senado, surge una reforma a la Ley de Migración y se aprueba hace 1 año. Y esta Ley de Migración pues ya prevé y contempla de manera transversal los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y incluye, por ejemplo, que los menores de edad pueden acudir a las escuelas públicas en el país. Antes, por ejemplo, sin razón ni motivo alguno podían deportar a los migrantes sin tener conocimiento de que fueran, ¿no?, migrantes. Entonces, por una sospecha o por cuestiones de acento, podían agarrar y regresar y deportar a cualquier persona, aun cuando tuviera papeles. Cuestión que es distinta ahora.
Ahora se requiere de una especie de, es un procedimiento en donde ellos tienen que comprobar que tú estás indocumentado en el país para entonces poderte deportar. Entonces, bueno, se empezaron a cumplir con estándares mínimos en materia de derechos humanos, inclusive en derecho internacional, en donde se protege mecanismos judiciales para los migrantes, como esto de educación para los menores de edad, el acceso a la justicia y protección, salud, ¿no? Porque muchas veces hay muchas mutilaciones en el tren que le llaman La Bestia, muchas mutilaciones, y no podían ir inclusive a hospitales porque ellos mismos podían avisar al Instituto Nacional de Inmigración y eran deportados. Entonces, a través de esta ley ya se prevé un mecanismo para que haya educación, para que haya hospitales, inclusive un permiso temporal, una visa en caso de, si tú demuestras que vas a trabajar, no sé, 3 meses, por ejemplo, se te da una visa temporal. Entonces, se institucionaliza un poco más el régimen, pero aún así nos queda pendientes el Instituto Nacional de Migración, que bueno, pues es sabido que es totalmente fallida la manera en la que ha funcionado el instituto. Uh-huh. Ahora se prevé, dentro del Pacto de México, se prevé reformas importantes al instituto dentro del segundo semestre. Esto sería el siguiente periodo ordinario de sesiones, que iniciaría en septiembre. Y lo preocupante del instituto es que se ha demostrado que de entrada no es muy transparente, ¿no? No hay un acceso a la información, no sabemos cuántos trabajan ahí, qué grado tienen, cuántos migrantes atienden, o sea, carece de estándares mínimos de transparencia. Ese es el primer problema del Instituto Nacional de Migración. Y en segundo, es que se ha demostrado que la mayoría de las autoridades que están, por ejemplo, resguardando la zona donde hay más migrantes, uh-huh, se han encontrado muchos nexos entre personal del instituto y los propios miembros de la delincuencia organizada. Entonces, eso había hecho que existiera una mayor comisión de delitos hacia los migrantes. O sea, es como que se los ponían. Exacto, y eran digamos, miembros de lo mismo, uh-huh, ¿no? Y entonces se dice, porque es lo que te vengo diciendo, no existen datos duros o que esté documentado lo que realmente se está emprendiendo hoy en día en el instituto. Entonces, por ejemplo, sacan comunicados de que hay depuraciones constantes del instituto y que están, digamos, depurando el personal que estaba ya coludido. Se habla más o menos de 100 personas hasta ahora, uh-huh, desde que empezó este sexenio, que han sido ya, digamos, sesgadas de su cargo por ya hacer vínculos demostrados con delincuencia organizada. Bajo esa premisa, pues, bueno, existe una depuración, pero tampoco se sabe ya dónde se van aquellos que ya se les fueron comprobados nexos, porque también deben tener el proceso legal, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo vas a depurar y quién lo va a integrar ahora, qué va a pasar con el instituto. O sea, es un tema que tampoco se trata mucho en medios de comunicación, en conferencias de prensa, para nada, ¿no? Entonces tampoco hay mucha transparencia. Son de hecho las ONGs quienes documentan esto, lo tienes Amnistía Internacional o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, no existe mucha transparencia a nivel gubernamental. Vaya que hay una gran tarea. Por un lado estamos peleando por una reforma migratoria hacia el norte, y vaya que en nuestro país tampoco no se tiene toda la transparencia o todo lo que pedimos del norte no lo tenemos acá en el sur, y además inmiscuidos en esta cuestión estados con alto grado de marginalidad, como por ejemplo Chiapas, que vaya que tiene sus propios problemas a lo interno, y además, bueno, sumándole el problema de la migración, de la corrupción, de tráfico de influencias y los problemas que ya habíamos mencionado. Platicando acerca de este grupo de las patronas que fueron merecedoras de este premio de los derechos humanos a nivel nacional, ellas realizan, como nos comentabas, una especie de cocina comunitaria.
¿Qué otras organizaciones existen? El Padre Solalinde, Amnistía Internacional. ¿Cómo se acerca uno a esas instituciones? ¿Cómo puedes ayudar a esas organizaciones? ¿Qué puede hacer el mexicano regular en este tema? Yo lo que creo es que más bien el activismo ciudadano se debe de concentrar en exigir a las autoridades transparencia, en principio, ¿no? Y a través de las ONGs, pues, que tratan de hacer más bien a través de datos, evidente que el Estado mexicano muestra un rezago inminente en esta materia. Entonces, más bien, bueno, las ONGs y asociaciones se contactan, pues, bueno, yendo, ¿no? Realmente albergues cada vez hay menos porque los cierran. Los tienen que cerrar por amenazas o porque se les filtra la delincuencia organizada, o miembros de tráfico de personas, o trata de menores, de órganos. Entonces se ven la necesidad de cerrarlos por las amenazas que reciben. Entonces los albergues son un poquito más complejos de acercarse. Sin embargo, siempre se requiere, por ejemplo, asesorías legales, siempre, por lo general, en albergues o en las propias ONGs. Asesorías legales a los migrantes, que es muy difícil de encontrar en ciertas partes de la República. Y bueno, por ejemplo, las patronas u otros albergues aceptan con mucho gusto colectas que se hacen para que ellas puedan darle de comer a los migrantes, o ropa, que hace un frío, sobre todo, bueno, en la época de invierno, pero como van arriba del tren, pues es mucho frío, zapatos, comida, mochilas, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la manera donde se puede aportar desde la sociedad civil, pero más que nada, te digo, es un tema de que se deben de exigir a las autoridades más rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Es una manera de presionar que se atienda el tema. Y como bien lo señalas, ¿no? Exigimos una reforma que venga desde Estados Unidos, y México no forma parte inclusive de empezar a reformar su propio sistema. Entonces va a ser bien interesante ahora, justamente que viene el presidente de Estados Unidos en estos días, ver cómo se va a dar esta reforma, que es muy anhelada por muchos. Inclusive el día de hoy hubieron marchas en Nueva York, y bueno, mucha gente por el Día del Trabajo, inclusive nuestros connacionales mexicanos, estuvieron apoyando la reforma y manifestando su apoyo, ¿no? Para que se apruebe lo antes posible. Entonces va a ser muy interesante ver cómo va a reaccionar el Estado mexicano en caso de aprobarse esto, o bien a qué acuerdos se van a llegar con el gobierno de Estados Unidos para homologar los sistemas y exista una universalidad en la manera en la que se regula la migración. Y finalmente, bueno, esta cuestión, creo yo, también nos queda como ciudadano regular, pues la cuestión de aceptar al migrante como uno más. Algunas veces de las principales cuestiones que, además del crimen organizado y demás que sufren, pues está la discriminación por parte de nosotros, ¿no? Eso que no sé cómo nos vamos a poder zafar un día de esta cuestión el mexicano, de esta cuestión de discriminación indistinta que tenemos para todos, indígenas, hemos totalmente para todos, cualquier persona que no encuadre en nuestro en un cuadrito de normalidad que estúpidamente tenemos, lo discriminamos. Y bueno, que el centroamericano es uno de estos personajes que están ahí, y creo que el ciudadano regular pues ahí tiene esta tarea de aceptar al migrante como uno más, que finalmente es uno más. En esta cuestión del activismo, y me decías, bueno, hay que presionar para que las autoridades ya trabajen en esta cuestión de la reforma, con la cuestión migratoria, que estaría empezando en el segundo periodo, que es a partir de septiembre, si mencionabas. ¿Hay alguna agenda ya planeada para algunas actividades tendientes a ejercer esta presión? Pues te digo, el Pacto por México lo prevé para el segundo periodo. Sin embargo,
siempre ha estado ahí la presión de las organizaciones civiles que apoyan, como Sin Fronteras, te digo, Amnistía Internacional, vaya, es un sinfín de organizaciones. Y el activismo inclusive empezó cuando se empezó la reforma a la nueva ley de migración y su reglamento. Uh-huh. Y desde entonces, debido a que hay ciertas partes de la ley que no han funcionado del todo, inclusive a esa propia ley se le acaba de reformar hace 2 días una sección, cuando si es una ley nueva, pues debería de estar funcionando a la perfección. Uh-huh. Y la realidad sugiere otra cosa. Entonces, pues bueno, yo creo que se estará más bien lo que creemos que está pasando, porque te repito que no hay versiones oficiales, ¿no? Que el titular del Instituto Nacional está depurando el instituto precisamente para ya entonces agarrar y poder revolucionar ese instituto que no funciona en absoluto. Entonces yo creo que la reforma va a estar encaminada a este órgano que depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Para poder ya darle toda la fuerza de la ley a esta reforma que es nueva, ¿no? Tiene 1 año y medio. Entonces yo creo que más bien la reforma va a estar encaminada hacia eso, hacia el instituto que sin duda ha demostrado su deficiencia. Y que finalmente creo yo que, y lo habíamos platicado en otras circunstancias, la ley puede estar muy bonita, pero a la hora de aplicarla, ahí es donde mete mano el hombre y donde vemos la mayor parte de las fallas. Esta tendencia por parte del gobierno de crear institutos y burocracia y más burocracia en esta cuestión, no sé qué tanto pueda ayudar. Finalmente el instituto ya existe, el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tanto va a ayudar el que en el papel se otorguen o se establezcan nuevos lineamientos cuando la gente que lo integra sigue siendo la misma? Esta depuración de la que hablas realmente estaría funcionando. ¿No servirían, no sé, otras medidas como empoderar a estas ONGs en su función? No sé, alguna otra medida. A mí esta cuestión de seguir creando institutos y seguir creando más burocracia en este sentido, a mí no me complace, porque insisto, es la materia prima de la que están integrados, sigue siendo la misma. Exacto. Sí, o sea, yo creo que ahí lo mejor sería, inclusive me atrevo a decir, desaparecer el instituto y pasar esas funciones a alguna secretaría, no sé, quizás gobernación o... Vaya, habrá que empezar a contemplar otro esquema para la migración, porque de verdad son años en donde la práctica demuestra que México tiene un rezago absoluto, y yo creo que está íntimamente relacionado con lo que había señalado, que es sobre la discriminación. Yo creo que el tema de migración, existe una discriminación inminente, no solo por las autoridades, sino por el propio ciudadano mexicano. Y eso se empieza en casa, o sea, porque hay gente que tiene un total rechazo por gente que no es mexicana, porque creen que les quitan empleos o porque automáticamente forman parte de cárteles mexicanos o de crimen organizado, cuando no es así. Igual es gente que está de paso, y fíjate lo interesante, pero el segundo ingreso en México después del petróleo son las remesas. Lo que te quiere decir que el migrante no solamente está de paso apoyando en remesas en tu segundo ingreso como país, sino que únicamente está de paso. Uh-huh. Y otro fenómeno muy interesante que se está dando es que los migrantes antes iban, ¿no?, por este anhelado sueño americano y bueno, antes sí buscaban ya establecerse allá. Hoy en día los migrantes que conoces, todos, absolutamente todos, te dicen no, yo voy por un tiempo, hacer ahora sí que mi guardadito porque quiero construir mi casa, o mi mamá está enferma, o mi hijo quiere estudiar, lo que sea. Es decir, van a Estados Unidos, hacen un dinero y regresan. Todos regresan a sus países porque tampoco les gusta la forma de vida de allá. Entonces, realmente si lo ves, la complejidad del asunto, pero realmente es un beneficio para todos. En primer lugar, por las remesas que ya te mencioné. En segundo, porque están de paso. En tercero, porque para Estados Unidos
pagan impuestos, te trabaja en el campo que Estados Unidos ya no tiene quien le trabaje, y es una movilidad de personalidad, de personas todo el tiempo, y no se establecen en uno solo, pero regresan a sus tierras. Eso es lo interesante. Sí. Entonces habrá que ver también ahora la reforma que propone estos legisladores americanos en la reforma migratoria, porque ellos están previendo que realmente la gente se queda a vivir allá, cuando no es así. Van 5 años, 10 años y regresan. Entonces, también hay muchos intereses ahí encontrados, de que Estados Unidos quiere que ellos paguen impuestos, que paguen una visa, una residencia que es carísima. O sea, te estoy hablando de $3,000, Uh-huh. cuando a ellos les cuesta otros 3,000 que los cruce un pollero, si no es que más, y entonces estás hablando de cantidades irreales, que si eso te cuesta, pues mejor lo haces por la vía ilegal, y no reportas tu estancia, y no pagas la visa, y lo haces clandestinamente. Entonces ahí también habrá que ver cómo Estados Unidos lo va a regular, porque entonces México tendrá que emprender distintas políticas públicas para que esa ley pueda tener toda la fuerza que ellos quieren que tenga, ¿no? Y que finalmente van a estar obligados por el Estado norteamericano, porque sabemos que perfectamente que el Estado mexicano, pues con esta vinculación hacia Norteamérica, pues muchas veces se ve obligado a... estaba pensando, fíjate, ahorita que decías, bueno, esto va a surgir a partir de Pacto por México, la cuestión de esta cuestión migratoria, de esta ley migratoria, de la reforma ley migratoria. ¿Tienes información de si grupos pertenecientes a Pacto por México han consultado a las ONGs, que son quienes, me has dicho, son quienes tienen más datos duros o datos más ciertos a la realidad del fenómeno de la migración? ¿Hay algún acercamiento o están haciéndose los todos poderosos conocedores de la situación y desde la cúpula lo están armando o lo estarían armando? ¿Hay algún acercamiento, hay algo? Pues mira, en el caso particular de la ley de migración, y hace 2 años, se tomó en consideración siempre a la sociedad civil, todo el tiempo. ONGs, inclusive se creó como una especie de consejo consultivo para que sean las ONGs y la sociedad civil quienes velen por los intereses del instituto y de la ley. Uh-huh. Sin embargo, para el Pacto por México, yo creo, en mi opinión, que debido a que, bueno, si sobrevive el pacto, ¿no? Debido a que son las fuerzas parlamentarias las más grandes, ¿no? O sea, hablamos del PAN, del PRD del PRI. En ese sentido, yo creo que el consenso se tiene que dar para las 3 partes. Y eso incluye, sin duda, la organización civiles y fundaciones, asociaciones y todo. Entonces yo creo que, así como se han venido haciendo otras reformas que han surgido por el pacto, yo creo que también en la migración se estaría aspirando a que fuera con el mismo patrón, ¿no? Y bueno, lo ideal sería, por supuesto, considerar en todo momento a la sociedad civil, ¿no? Que es quien trae todo el conocimiento y toda la presión y todo. Ahora, también los legisladores están alertas ya del problema, ¿no? O sea, ya nadie puede negar que existe un problema absoluto por parte del Estado mexicano. Yo creo que eso también va a ser mucho más fácil que se dé una aprobación con un consenso grande, con sociedad civil y el poder legislativo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido esperemos que así sea, tal como se dio ya con la ley de migración. Pues esperemos que así sea. Por aquí en el chat nos dice el señor Bersek, apoyan la economía estadounidense, hablando de la migración, bueno, la inmigración de México hacia allá. La economía estadounidense porque son mano de obra barata y pagan impuestos. Además, a la mayoría no se les regresan los impuestos, eso se le queda de gratis a los norteamericanos. Exactamente, y de hecho, justamente, si se aprueba esta anhelada ley de migración en Estados Unidos, pues lo que se prevé es, digamos, incentivar, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, si tú migrante llevas 10 años viviendo aquí y me puedes comprobar que no tienes antecedentes penales ni nada, digamos, una categoría sospechosa,
entonces te doy tu visa, pagas impuestos y digo, te repito, ¿no? Esta visa carísima, y entonces ya se pueden quedar ahí legalmente. Pero digo, entiendo, ¿no? Que también si es gente que se va por una temporada nada más, pues son impuestos muy caros, Sí. ¿no? Entonces yo creo que va a pasar, el fenómeno es el mismo y se va a dar clandestinamente de todas formas, ¿no? Entonces, pues, digo, la ley en su generalidad es buena, sin embargo tiene algunos tintes muy, digamos, egocéntricos por parte del gobierno de Estados Unidos, porque, por ejemplo, talentos, ¿no? Hablan mucho de los jóvenes estudiantes. Entonces dicen, bueno, vamos a darles todo el apoyo económico, social y cultural y educativo a aquellos jóvenes destacados en ciencias y en tecnología. A ellos sí les vamos a dar todo, ¿no? Pero a los demás no. Entonces, y ahí es una especie de, bueno, y que el talento mexicano o salvadoreño o hondureño se quede en Estados Unidos, ¿no? Pero todos los demás no. Entonces es una manera de reclutar talentos. Sí. Quieras o no, pues no está en una base precisamente de justicia. Entonces, pues bueno, te digo, en su generalidad es buena la ley, pero habrá que ver cómo finalmente se opera y queda ya plasmada, ¿no? Y que finalmente los tiempos en que se realice, porque si la realizan antes de que aquí inicie esta cuestión aquí con Pacto con México, pues a lo mejor, bueno, van a tener un precedente ya los legisladores sobre la cual estar legislando aquí, pero si la realizan después, muy probablemente suceda lo que nos platicabas ahorita, ¿no? Que sale una ley de migración que tiene que estarla reestructurando o reformando porque pues no cumplía con algunas cuestiones sociales y demás. Entonces eso también sería un punto importante. Nos comentan aquí en el chat: en Casa Nicolás se hizo la convocatoria para donar mochilas con alimentos enlatados y agua para los migrantes que pasan por Monterrey. Vaya, esas acciones las estarían replicando pues otras organizaciones, y lo que hacen las patronas allá en Chiapas, si no me equivoco en esa cuestión. Sí, pero de hecho en Chiapas también, es más, en toda la República Mexicana hay muchos albergues, hay muchas organizaciones que están ahí, digamos, de planta, ¿no? Uh-huh. 24 horas, que es muy fácil acceder a ellos, y bueno, yo creo que ellos aceptan la ayuda porque la requieren, ¿no? Sí. Porque no es un tema fácil, y las amenazas, y inclusive es algo mal visto, ¿no? Todavía en algunos lugares. Como que antes ayudar al migrante era una cuestión ilegal. Eso hace mucho. Pero mira que en algunos lados la propia gente que vive en esas comunidades sanciona a las personas que lo hacen. O sea, sanciona socialmente, ¿no? Uh-huh. Porque siguen creyendo que es una actividad ilegal y que no se debe de hacer, y porque apoyamos a los migrantes, y vaya, una serie de actos discriminatorios precisamente. ¿Tú te has enfrentado con estas cuestiones? Así que alguien te diga, oye, ¿por qué defiendes a los migrantes? Pues sobre todo lo noto en la gente que no entiende el fenómeno migratorio y lo ven como, ya lo decías tú, como ¿por qué vienen a mi país, no? Y me quitan empleos, y o sea, ¿qué hacen aquí? Que se vayan a los suyos, ¿no? Uh-huh. Eso todo el tiempo, ¿no? Que ya uno agarra paciencia y intenta explicar, ¿no? Qué es lo que pasa de fondo. Pero lo que pasa mucho, por ejemplo, con las patronas allá en Veracruz, es que ellas, son 15 mujeres que se dedican a esto. Y te puedo decir que es impresionante que están totalmente aisladas de la sociedad allá en las patronas, en la comunidad, porque toda la comunidad las rechaza de alguna manera. Entonces ellas son 15 mujeres y no se acerca un hombre, por el machismo también, y están totalmente rezagadas, totalmente, y ellas conviven entre ellas 15 nada más, los migrantes y los voluntarios que estén ahí. O sea, no son aceptadas, y eso es impresionante, verdaderamente impresionante, porque no existe un apoyo ni siquiera en la comunidad. Me dejaste sin palabras. No, ahí sí es bien difícil ver eso, y sobre todo porque con el paso del tiempo, pues estas mujeres también han sufrido muchos divorcios y las dejan y todo, porque para los hombres pues no es una actividad digna.
¿no? Uh-huh. Para que sus esposas estén realizando. Y entonces, pues ahí se involucran una serie de conceptos como la discriminación al migrante, a la mujer, a que trabajen, ¿no? Y a todo. Entonces, eso es muy duro, por ejemplo, verlo ahí con ellas. Ellas ya están tan acostumbradas que ya ni cuenta se dan, ¿no? Pero realmente es impresionante el rezago y que son una comunidad totalmente aparte, con sus costumbres y sus usos y su todo. Eso es bien complicado allá. Y caramba, entonces, me estás hablando del 2013, caramba. Escuchar estas narraciones, eso que comentas, de verdad me dejaste así como que ¿cómo es posible, en serio, que suceda esa cuestión? Vaya, pudiera entender la cuestión hacia el migrante, el rechazo, pero hacia el trabajo tan noble, tan respetable que realizan estas mujeres, caramba, qué tristeza que esto suceda. Por otra parte, volviendo a la cuestión de la legislación, mucho de los problemas, ya lo comentamos aquí, que pasan los migrantes, tiene que ver con la cuestión del crimen organizado. ¿De verdad una reforma migratoria ayudará en esta cuestión? Vaya, la denuncia sí, van a poder tener acceso a la justicia, pero bueno, nuestro sistema judicial y de justicia pues no garantiza absolutamente nada en este país. ¿Será eso lo necesario? ¿Qué estarían o por qué estarían pugnando, además, bueno, de reconocer derechos sociales, sobre todo en la cuestión de educación, de salud, de acceso a la salud, de acceso a la justicia? Vaya, me imagino que también tendría que ver con realmente un sistema de justicia, con un sistema de prevención del delito. Sí, exactamente. Y mira, muchas veces, no sé por qué se cree también que si hay migrantes es que probablemente pertenecen al grupo delictivo. Uh-huh. Y no necesariamente. Es más, muchas veces los propios migrantes te platican que en las fronteras se encuentran con los polleros, que ellos mismos son los que no es voluntario que tú te unas a sus cárteles o a sus grupos, sino que es obligatorio, ¿no? Pasó eso. Mira, fíjate que había unos migrantes secuestrados en San Fernando, en Tamaulipas, uh-huh. Y fue la masacre esta de los 72 migrantes, ¿no? Y esos migrantes que estaban secuestrados por la delincuencia organizada, pues no es que quisieran ser miembros de ellos, ¿no? O colaborar, sino que ellos estaban plenamente secuestrados y sujetos, privados de su libertad, para emprender tareas que ellos les obligaban a hacer. Y pasa mucho eso. O intercambios, ¿no? Por ejemplo, de que el pollero te cobra, no sé, $4,000 por cruzar la frontera, pero si pasabas, digamos, ciertas cosas, ¿no? O ya sea armas, o drogas, o estupefacientes, lo que sea, te cobraban menos, o, ¿me entiendes? O sea, como que sí. Es un tema tripartito en donde entra el migrante muchas veces porque lo obligan, entra la delincuencia organizada para reclutar más gente, y entra también, por supuesto, las autoridades mexicanas. Entonces, es erradicar de fondo, de entrada, la prevención del delito, sin duda, pero también, si México tuviera albergues seguros o lugares resguardados por inclusive las policías mexicanas, policías federales, en donde se aseguraran que el migrante no corre el riesgo de tener un contacto con la delincuencia organizada, no pasarían estos sucesos, ¿no? Mira, entonces, en ese sentido, si en México existieran esos lugares, estaríamos todos, ¿eh? Exactamente, exacto. Sí, entonces yo lo que creo es que más bien se debe de emprender una fuerte política en prevención del delito, porque si es un migrante que está de paso y puede que traiga antecedentes también penales, ¿no? De otro país, digo, no, hay que ser realistas, puede que sea o sea, es una realidad también. Sí. Pero bueno, quizás lo puedes readaptar, dar educación, salud, acceso a esta readaptación social, y bueno, y está de paso, ¿no? En cambio, si no emprendes ninguna política, pues lo más probable es que vuelva a delinquir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que más bien son políticas de prevención y sobre todo
mucho como asesoría, por ejemplo, en fronteras, en la frontera con Chiapas y en la frontera norte, ¿no? Que es donde más están buscando a quien reclutan o a quien trata de personas, órganos, niños, ¿no? De todo. La verdad es que es un cúmulo de delitos que se cometen día a día. Híjole, es que estamos viendo algunas imágenes y vaya, son jóvenes, son niñas, son niños, son mujeres, vaya, es la comunidad que integra a este sector de migrantes es amplio y es muy vulnerable, una de las sectores más vulnerables que existen en este país. Ya nos explicabas la complejidad de este fenómeno y del por qué lo difícil de tratarlo, de darle una solución, además un problema que nos vincula a todos de una u otra manera. Natalia, algo con que quisieras cerrar esta plática, que te agradezco enormemente. Pues yo creo que más bien es hacer conciencia, ¿no? Y yo creo que la conciencia se debe de empezar, pues primero en uno mismo para pasarlo a casa y transmitirlo en comunidad. Y entonces yo creo que la conciencia siempre hace de un problema social una realidad ganada. Y estamos muy lejos de eso. Entonces yo creo que todos debemos de generar esta conciencia colectiva para la defensa, el respeto y la garantía de estas personas que están de paso o migrantes en busca de nuevas oportunidades. Entonces yo creo que esa sería mi conclusión de conciencia social y en la medida en que se ejerzan presiones. Yo soy de la idea de que el activismo debe de ser siempre constante, porque hay que recordar que, a diferencia de otros problemas sociales, hablamos de migrantes y los migrantes no votan. Entonces a los políticos no es un tema que les preocupa. Entonces ese es donde los ciudadanos tenemos que hacer un activismo en aras de defenderlos. Has dado o has tocado una llaga muy cierta, que vaya viéndolo desde ese punto. Qué cierto es esta cuestión. Al político no le interesa el migrante porque el migrante no vota. En ese sentido, entonces nos toca a nosotros como par, como igual, pues subir la voz de ellos hacia las instancias necesarias para crear este marco legislativo, este marco social y este marco político que respete sus derechos más mínimos y más elementales como ser humano: la vida, la seguridad jurídica, la seguridad social, la salud, vaya, elementos o cuestiones tan elementales como son estas. Nos queda de chamba darle seguimiento entonces al trabajo que estaría iniciando Pacto por México, en el que me imagino estarán poniéndole ojo muy de cerca a todas estas ONGs. Exactamente, y la sociedad civil, y pues nosotros habrá que exigir, porque en la migración todos somos defensores. Te agradezco enormemente, Natalia. Para seguirte, para estar al tanto de estos temas, ¿cómo nos acercamos contigo? Pues mi Twitter, que es @NataliaRebollo, todo corrido. Ahí podemos estar en contacto y entrarle a las presiones con nuestros políticos para que tomen ya medidas en este tema social. Bueno, y si hay por ahí alguna agenda en la que podamos coadyuvar, aunque sea informando, porque ya te había explicado que no vivo en el Distrito Federal, pero sí en la que podamos estar coadyuvando para este tema, pues aquí estaríamos esperándolo, ¿vale? Sin duda, los consideraré. Muchas gracias. Te agradezco enormemente. Ella fue Natalia Rebollo, activista independiente sobre el tema de inmigración. Esto fue Platicando con Yo Soy Let. Muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.